Saludos a todos. Con la actividad orientadora de hoy se comienza el estudio de una nueva asignatura, Medicina de Desastres. La misma tiene como finalidad dotar al futuro egresado de conocimientos y habilidades básicas para intervenir en la prevención y enfrentamiento de fenómenos naturales u originados por la actividad humana, así como en la combinación de los factores presentes en cada uno de ellos. En esta actividad se brindarán orientaciones sobre los contenidos, objetivos, campo de acción y el sistema de evaluación de la asignatura. También las características generales de los desastres, sus causas, consecuencias y devenir histórico en la región y en el mundo, así como de la organización de la protección civil, el ciclo administrativo para la reducción de desastres y la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad para sufrir un evento adverso en una comunidad. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán caracterizar la asignatura y las principales situaciones de desastre que ocurren en el mundo, en la región de las Américas y en la comunidad. Describir las fases y etapas del ciclo administrativo para la reducción de desastres. Aplicar la metodología para la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad comunitaria en estas situaciones, así como seleccionar las acciones requeridas para su manejo integral. La asignatura Medicina de Desastres tiene como campo de acción el proceso salud-enfermedad en estas situaciones específicas de la vida de una comunidad y responde a una función especial del futuro egresado relacionada con las acciones de atención integral de salud que se ejecutan en situaciones de desastre. La medicina de desastres, como rama de las ciencias médicas, tiene estrecho vínculo con las actividades comunitarias y gubernamentales, en las cuales se integran conocimientos y medidas orientadas a la concertación de esfuerzos para la preparación e instrumentación de respuestas organizadas ante estas situaciones. Es, por tanto, una actividad médica que enfrenta el incremento marcado de los requerimientos que las acciones de salud conllevan en condiciones de limitada disponibilidad de procesos y recursos para contribuir en la supervivencia y recuperación en el marco de una emergencia. La asignatura tiene como objetivos caracterizar los distintos tipos de desastres teniendo en cuenta sus causas, características y consecuencias sobre la salud, el medio ambiente y la economía. Aplicar la metodología para la evaluación de riesgo y vulnerabilidad ante posibles situaciones de desastre. Identificar el peligro, el riesgo y la vulnerabilidad, así como los efectos sobre la salud física y mental una vez producida una situación de desastre. Argumentar la importancia de la preparación y participación comunitaria para el fomento, prevención y recuperación de la salud y el entorno.
ejecutar acciones para la organización de la asistencia médico-sanitaria en comunidades en riesgo o afectadas por desastres. Seleccionar las medidas de fomento, protección y recuperación de la salud más pertinentes en las fases y etapas de los diferentes tipos de desastres e identificar las medidas de prevención, recuperación y vigilancia de la salud ambiental pertinentes en una comunidad con posterioridad a un desastre. La asignatura está estructurada en 5 temas. El primero contiene los elementos que la caracterizan y desarrolla aspectos generales de las situaciones de desastre. En los restantes se incluyen los efectos sobre la salud, la organización de la asistencia médica, las medidas a aplicar ante estas situaciones, y el último tema se refiere a la gestión de la salud ambiental y el control de enfermedades y otros daños a la salud con posterioridad al evento adverso. Los temas se imparten durante 5 semanas, quedando la sexta para el desarrollo de la evaluación final de la asignatura. El sistema de evaluación de la asignatura comprende 2 formas, la frecuente y la final. La evaluación frecuente incluye el recorrido del estudiante en todas las actividades docentes y los seminarios integradores como actividad evaluativa de cada semana, mientras que la final tendrá en cuenta la calidad del informe escrito del trabajo elaborado sobre evaluación del riesgo y la vulnerabilidad para situaciones de desastre, así como su presentación y defensa ante un tribunal. Para comenzar el estudio del tema, es necesario presentar algunas definiciones relacionadas con estas situaciones, como son desastre y catástrofe, lo que contribuirá a evitar posibles confusiones o errores en su empleo. Para ello, se parte de concepciones modernas que incluyen dimensiones sanitarias, administrativas y sociales. Por ejemplo, un gran huracán que no toque tierra se limita a ser una catástrofe y no un desastre por no haber originado daños en comunidades. Lo mismo sucede con un fuerte terremoto ocurrido en zonas no habitadas. Para profundizar en estas definiciones, deben revisar el artículo Algunas precisiones sobre desastres que se encuentra en los materiales complementarios del CD de la asignatura. Otras diferencias entre estas definiciones están relacionadas con el impacto en algunas áreas, como son daños sobre la comunidad, capacidad de operación de las organizaciones de emergencia, posibilidad para asumir funciones usuales de los representantes de las autoridades locales y el nivel de afectación o interrupción de las funciones cotidianas de los pobladores de la comunidad. Por tanto, el enfoque para la planeación integral en estas situaciones debe considerar estas diferencias. Por ejemplo, un desastre demanda comportamientos innovadores y emergentes, no requeridos para hacer frente a una catástrofe en zonas poco habitadas. En ocasiones,
se utiliza incorrectamente el término emergencia en lugar de desastre. Sin embargo, la emergencia no supera la capacidad de respuesta de la comunidad. Por lo general, en estos casos, no resulta necesaria la movilización de recursos externos para su control. Con estos elementos podemos definir a los desastres como la situación creada por el impacto de un evento adverso natural o antropogénico que excede la capacidad resolutiva de la comunidad afectada. En la actualidad es frecuente que un desastre de causa natural que actúa primariamente desencadene otro de causa tecnológica. Por tanto, su enfrentamiento requiere de medidas más complejas. Los desastres son de características disímiles y pueden producirse de forma rápida o lenta. La intensidad del impacto que provocan en las necesidades humanas varía enormemente a causa de la interacción que se establece entre los factores relacionados con el evento propiamente dicho y el grado de preparación de la población afectada. Pasaremos ahora a tratar algunos elementos relacionados con la gestión del riesgo y la vulnerabilidad de desastre para una comunidad. El primero de ellos se denomina peligro o amenaza y se refiere a un factor externo con potencialidad para causar un desastre. Su origen puede ser natural, provocado por la actividad humana o por la interacción de ambos. El término evento adverso se asocia al peligro o amenaza, pero es su expresión real, es decir, la manifestación en sí de la amenaza. Otro elemento es la exposición, que asocia la existencia de peligros con elementos físicos o estructurales, demográficos, económicos y ecológicos en un espacio geográfico determinado. Mientras que la vulnerabilidad es afín con la susceptibilidad o predisposición intrínseca de uno o varios de los elementos expuestos al impacto de un evento adverso. Es, por tanto, un factor interno de riesgo, cuya modificación depende de la actividad humana. Es bueno enfatizar en la potencialización de los efectos adversos que ocurren cuando se conjugan la exposición y la vulnerabilidad en el transcurso de las actividades humanas propias del planeamiento industrial y sociodemográfico de una región. Por ejemplo, los efectos nocivos de una microlocalización inadecuada de actividades asociadas con sustancias químicas agresivas, elementos radioactivos o instituciones de peligrosidad biológica. Para profundizar en estos aspectos, deben revisar el artículo Algunas precisiones sobre desastres que se encuentra entre los materiales complementarios del CD de la asignatura. En tanto, la capacidad resolutiva como elemento integrante de la gestión del riesgo y la vulnerabilidad indica el potencial existente en una comunidad para reducir el riesgo a partir de las medidas de fomento, prevención y recuperación de la salud en situaciones de desastre. Por tanto, es directamente proporcional al nivel de preparación logrado en sus componentes desde tiempos normales.
Por último, la medición del riesgo es el elemento que permite estimar la probabilidad de ocurrencia de un efecto adverso a partir de la incidencia y coincidencia de un peligro con la exposición, la vulnerabilidad de sujetos, objetos, estructuras físicas y ambiente físico natural, así como con las capacidades de la comunidad para su enfrentamiento. Este elemento es inversamente proporcional al nivel de preparación de los componentes de la capacidad resolutiva. Los desastres han sido clasificados a través del tiempo de diversas formas. La más utilizada es la que los clasifica según su origen por causas naturales y provocados por el hombre, también llamados antropogénicos. No obstante, los avances científicos y tecnológicos señalan que es difícil separarlos ante la interacción dialéctica hombre-naturaleza, que ha determinado incluir otra categoría más integral que los combina, lo que facilita su gestión. Son los llamados desastres socioambientales. Los desastres de origen natural, según su causa, se pueden clasificar en tectónicos, que incluyen a terremotos, maremotos y erupciones volcánicas; meteorológicos, como los ciclones, temporales de intensas lluvias, inundaciones consecuentes a intensas lluvias, la sequía y grandes tornados; topológicos, tales como avalanchas, deslizamientos o lahares, cuando son secundarios a la erupción de estratovolcanes; y entre los de origen biológico se destacan las epidemias y plagas. Por su parte, los desastres provocados por el hombre incluyen los relacionados con intoxicaciones químicas y alimentarias masivas, contaminación radiológica, incendios, accidentes con saldo masivo de víctimas, violencia social, terrorismo y conflictos bélicos, entre otros. Los desastres antropogénicos intencionales relacionados con violencia social, actos terroristas, subversivos o beligerantes no son incluidos en esta actividad. Sin embargo, su importancia en el proceso salud-enfermedad hace necesario que sean revisados por ustedes en la bibliografía básica y complementaria que aparece en el CD de la asignatura. Además, pueden realizar búsquedas de información en publicaciones de organismos internacionales imparciales, precisando definiciones y causas, así como sus consecuencias para la población, la economía y el medio ambiente. Como ejemplo ilustrativo del impacto de los desastres antropogénicos intencionales, baste decir que el 75% de los brotes epidémicos importantes de cólera, fiebre tifoidea y tuberculosis pulmonar en los últimos 30 años han estado vinculados al deterioro medioambiental, la ausencia o ineficacia de acciones salubristas en el marco de las circunstancias irregulares propias de conflictos bélicos prolongados. A continuación,
comenzaremos a describir elementos definitorios y consecuencias de algunos desastres seleccionados, particularizando en los más frecuentes de carácter no intencional. El primero de ellos es el terremoto, que ocurre con mayor frecuencia en lugares con deformaciones de la corteza terrestre, la cual libera súbitamente energía acumulada en forma de ondas que provocan sacudidas de intensidad variables en la superficie. En el contexto venezolano han ocurrido sismos recientes de importancia sociosanitaria. Para profundizar en estos aspectos, deben revisar el material, algunas precisiones sobre desastres que se encuentra entre los materiales complementarios del CD de la asignatura. Las consecuencias de los terremotos sobre la salud pública, el sustento y la dinámica demográfica guardan estrecha relación con la intensidad y frecuencia del evento, la cantidad de población expuesta, la hora de ocurrencia y la preparación de la comunidad impactada. Insistimos que el impacto es particular para cada situación en dependencia de la manera en que incidan y coincidan los factores mencionados anteriormente, pero en este caso tienden a la afectación selectiva de las llamadas líneas vitales, que incluyen agua de consumo, alcantarillado, energía, telecomunicaciones y transporte, las cuales pueden sufrir grandes daños, al igual que la infraestructura productiva, el sector bancario, el turismo y el comercio. Por su parte, las erupciones volcánicas incluyen emanación de magma, cenizas y gases, algunos de ellos altamente tóxicos, desde el interior de la Tierra a su superficie, lo que puede generar explosiones y flujos de lava y lodo, así como caída de ceniza. Sus efectos sobre la salud pueden ser directos e indirectos y dependen de factores asociados al evento adverso y de otros de carácter demográfico o sociocultural. No obstante, el comportamiento histórico de tales desastres permite establecer un perfil para el impacto, el cual aparece resumido en la imagen que observan en estos momentos. Otro de los eventos adversos de origen natural es el tsunami o maremoto, el cual reviste características particulares al estar integrado por una serie de grandes olas marinas, capaces de propagarse a miles de kilómetros. Ellas aparecen como consecuencia del desplazamiento repentino de masas de agua en el curso de terremotos, erupciones de volcanes marinos o deslizamientos submarinos de placas. El impacto de los tsunamis es particularmente alto en la mortalidad de las comunidades afectadas, lo que impone demandas específicas relacionadas con el rescate de cadáveres, que reviste especial importancia en el control epidemiológico con posterioridad a un desastre. Para los demás aspectos analizados, los efectos esperados son moderados. Los ciclones tropicales son eventos adversos de origen meteorológico que consisten en vientos rápidos que soplan de forma circular alrededor de un centro de baja presión llamado ojo del huracán.
Para profundizar en elementos relacionados con la intensidad y tendencia estacional de los ciclones tropicales, debe revisar en la bibliografía básica y complementaria que aparece en el CD de la asignatura. En este tipo de evento de alta frecuencia en el área del Caribe, las líneas vitales sufren impacto negativo, especialmente marcado en el suministro de agua, que trae aparejado deficiencias en su calidad, en las condiciones higiénico-sanitarias, así como modificaciones en los ecosistemas para determinados vectores, con el aumento de brotes de enfermedades transmisibles. Las inundaciones como evento natural adverso se caracterizan porque las tierras normalmente secas se cubren de agua. Esto puede ocurrir de forma súbita o lenta, debido a la crecida del nivel de ríos, lagos, región marina costera o de lugares sometidos a lluvias intensas. Para que esto ocurra, debe coexistir alguno de los eventos anteriores con dificultades de absorción del suelo, su drenaje o ambas cosas. Durante las 3 décadas previas al año 2000, casi el 70% de las inundaciones en las Américas y el Caribe se asociaron con ciclones tropicales en los meses propios de la temporada ciclónica, mientras que en los últimos años, por la influencia del cambio climático, se ha incrementado su vinculación a temporales en el primer trimestre del año, es decir, fuera de la temporada ciclónica. Tal comportamiento debe ser considerado en la planificación de las medidas requeridas en este sentido. Como observan en la imagen, el impacto esperado en caso de inundaciones es alto para la morbilidad, los servicios de agua y saneamiento, el suministro de alimentos y para la movilidad de la población, mientras que para la mortalidad y la infraestructura sanitaria es moderada. Los deslizamientos o deslaves, que también recibe la denominación de movimiento en masa, se refieren a la movilidad descendente de forma rápida o lenta de tierra, agua, lodo y otros componentes que incluye rocas y materiales de diversa naturaleza dispuestos sobre la superficie terrestre. Estos fenómenos pueden agravarse cuando se producen excesiva humedad a consecuencia de intensas lluvias y con la presencia de grandes pendientes en los suelos. Entre estos deslizamientos o deslaves tiene importancia particular por su potencialidad destructiva el lahar, que en los últimos siglos ha sido responsable de la pérdida de miles de vidas humanas y de la mayor destrucción en la propiedad pública o privada que cualquier proceso de la erupción volcánica en sí. Este fenómeno consiste en un flujo de barro movilizado desde las laderas de los estratovolcanes que puede ocurrir días y hasta semanas después de la erupción inicial y constituyen el principal peligro asociado. En este tipo de evento adverso, la mortalidad es altamente impactada, mientras la morbilidad y el suministro de alimentos sufren menores efectos. Las secuencias de imágenes que observan corresponde al poblado colombiano de Armero, sepultado por un lahar ocurrido una semana después de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985. La sequía es diferente al clima seco, en el que ocurren lluvias al menos en una época determinada. Como fenómeno, provoca desequilibrio hidrológico grave con efectos adversos característicos consistentes en la desecación de ríos, lagos, embalses, humedales y otras fuentes de abasto de agua. Por ello,
las cosechas sufren daños de consideración o se pierden. Los animales domésticos y silvestres suelen morir. Sus efectos en áreas pobladas obligan al almacenamiento prolongado de agua que, en dependencia de las condiciones en que se realice, provoca aumento de la población de vectores y de enfermedades transmisibles. Los efectos de la sequía sobre la actividad humana son de grado variable. Su gravedad depende de su duración, del nivel de humedad del suelo y de la extensión de superficie afectada. De forma general, su impacto más alto está en la disponibilidad de alimentos y el movimiento poblacional que ella acarrea en búsqueda de mejores condiciones de vida. La hambruna es un efecto que provoca calamidad extrema en las grandes y prolongadas sequías, que se conjugan con deficiencias en los planes de medidas orientados a su enfrentamiento. Pasaremos ahora a tratar aspectos relacionados con los desastres provocados por la actividad humana. Entre ellos tenemos la contaminación por sustancias peligrosas y radiaciones. El primer tipo incluye a sustancias corrosivas, explosivas, inflamables e inestables al calor y los golpes, así como las de naturaleza tóxica e infecciosa. Todas ellas son nocivas para los seres humanos, animales y el medio ambiente. Los efectos de las radiaciones deben revisarlos en el capítulo 14 del libro Medicina de Desastres, que se encuentra en el CD de la asignatura. Otros tipos de desastres provocados por la actividad humana son los incendios y las epidemias de carácter no intencional, los cuales trataremos a continuación. Los incendios son causados por el fuego, que requiere de la presencia de calor, oxígeno y material combustible suficiente. Por esa razón, el enfrentamiento a este tipo de desastre requiere de acción oportuna en su prevención, detección y enfrentamiento. Amplíen estos aspectos con el estudio del capítulo 7 del texto Medicina de Desastres de la bibliografía básica, que se encuentra en el CD de la asignatura. En los desastres de origen biológico están involucrados microorganismos, sus toxinas u organismos pluricelulares, y su difusión está vinculada con la acción intencional del hombre, como parte de una conducta deshumanizada o la impericia, imprudencia o comportamiento negligente en el cumplimiento de las medidas establecidas en los programas de prevención y control existentes. Son ejemplo de los efectos de estas conductas humanas las epidemias de enfermedades contagiosas en seres humanos y animales, así como las plagas sobre los vegetales, ya sea en la flora natural o cultivos en particular. Es importante destacar que las epidemias son desastres en sí mismas e influyen recíprocamente en la vulnerabilidad humana a otros desastres por causas naturales. Esto explica las diferencias que aparecen cuando se analiza la relación entre las enfermedades, los desastres y el desarrollo humano. Los contenidos relacionados con la historia de los desastres deben revisarlos en la bibliografía básica del tema, que se encuentra en el CD de la asignatura, lo cual les permitirá realizar una reseña histórica de los principales desastres ocurridos en la región de las Américas y el mundo, donde particularicen en su evolución cronológica, los tipos fundamentales en cada época, la interpretación de estos fenómenos a través del tiempo y la tendencia en su frecuencia e impacto sobre la salud, los bienes, la economía y el medio ambiente. La información obtenida deben resumirla para su análisis durante la práctica docente.
La Organización para la Protección Civil en el mundo se realiza a partir de la planificación de métodos y medios técnicos para prevenir, atenuar y controlar las consecuencias de eventualidades adversas ocurridas a causa de factores naturales o antropogénicos en tiempo de paz, así como las ocasionadas en conflictos bélicos. Estas actividades de protección son actualmente enfocadas de forma integral, desde una perspectiva que permite la preparación y actuación eficaz ante contingencias. De lo anterior, se ocupan organismos internacionales en estrecho vínculo con los gobiernos regionales y locales, los cuales tienen capacidad plena de afiliación voluntaria. Para el análisis y manejo de las situaciones de desastre, existe un modelo llamado indistintamente ciclo de desastre o ciclo administrativo para la reducción de desastres. Esta última denominación resulta más apropiada porque en él se integran elementos relacionados con la planeación económica, social y sectorial del desarrollo humano, cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de la población. Su utilización resulta por tanto imprescindible para el manejo del riesgo y la vulnerabilidad asociados a la ocurrencia de un desastre, lo que contribuye al logro de un nivel de seguridad aceptable para la población. El ciclo está integrado por 3 fases, que son antes, durante y después, así como 8 etapas relacionadas estas, las que se describen a continuación. La fase antes, cuya actividad rectora es la de planificación, incluye 4 etapas. La inicial es conocida como de prevención e integra las acciones cuyo objetivo es minimizar los riesgos e impedir o evitar que sucesos naturales o generados por la actividad humana causen un desastre. La mitigación, por su parte, expresa el resultado tangible de una intervención y va dirigida en principio a reducir las vulnerabilidades acorde con los riesgos identificados. Como ejemplo de medidas en esta etapa se encuentran el aseguramiento de estructuras, la construcción de embalses y muros de contención, así como la desviación de cauces de ríos o cañadas. En la etapa de preparación, las medidas y acciones se orientan a reducir pérdidas de vidas humanas y medios materiales, sobre la base de la capacitación vinculada con las medidas previstas y la utilización racional de los recursos, entre otras. Es necesario precisar que, a pesar de citarse de forma secuencial con fines didácticos, estas 3 etapas se desarrollan paralelamente desde tiempos normales. La cuarta etapa, o de alerta, constituye un estado declarado con el fin de tomar medidas específicas ante la probabilidad inminente de que un peligro o amenaza impacte una comunidad. Por la importancia de esta etapa para la preservación de vidas y bienes, la declaración de alerta debe ser oficial, es decir, que proceda de autoridades competentes, comunicada de manera inmediata, coherente, lo que significa que los mensajes no deben ser contradictorios, y accesible, por lo que debe ser divulgada a través de los medios de comunicación disponibles. La fase durante se basa principalmente en la ejecución de la respuesta y contempla 2 etapas, el impacto y la emergencia, en las que se desarrollan las medidas orientadas a la protección de las personas y los medios ante la incidencia de los factores vulnerantes y destructivos, a los que siguen acciones dirigidas a salvar vidas, reducir el sufrimiento
y disminuir pérdidas de bienes materiales. Una vez ocurrido el desastre, en su fase después, predomina la actividad de evaluación de daños y consecuencias y la mitigación de los mismos, comenzando las labores de recuperación a corto plazo de los servicios básicos y el inicio de la preparación del daño físico, social y económico con alternativas oportunas y casi siempre transitorias, propias de la rehabilitación como la primera de las dos etapas que integran esta tercera fase. En la segunda etapa se realizan los trabajos de reconstrucción, es decir, el proceso de reparación del daño físico, social y económico a mediano y largo plazo, para restablecer o superar el nivel de desarrollo existente antes del impacto del evento adverso. La gestión local de riesgo incluye su evaluación y manejo. Este enfoque parte del supuesto que los desastres son el resultado de riesgos modificables mal identificados y manejados, y que en esencia responden a procesos de desarrollo social vigentes con repercusión en las amenazas y vulnerabilidades de la población expuesta. La evaluación del riesgo y la vulnerabilidad para un determinado desastre en una comunidad es un proceso mediante el cual se estima el nivel de impacto de una amenaza, teniendo en cuenta la susceptibilidad de personas, grupos, objetos o estructuras expuestas a ella y la capacidad resolutiva de sus organismos e instituciones para evitarlo, mitigarlo o controlarlo. En la asignatura se adopta un modelo para la evaluación del riesgo, el que está integrado por los componentes peligro, exposición, vulnerabilidad y capacidad resolutiva a nivel local. Cada uno de estos componentes contiene indicadores que manifiestan las determinantes de una situación de desastre, por tanto, reflejan el riesgo existente. En el documento Consideraciones para la caracterización del riesgo en situaciones de desastre a nivel comunitario, cuentan con la información necesaria para la utilización adecuada del modelo para la elaboración del trabajo final de la asignatura. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que los desastres por causas naturales y antropogénicos originan alteraciones intensas en la población, los bienes, los servicios y el medio ambiente, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. El ciclo administrativo para la reducción de desastres permite organizar acciones en una comunidad con el objetivo de prevenir, enfrentar y contribuir a la recuperación de los daños sobre la salud, los bienes, los servicios y el medio ambiente en situaciones de desastre. La evaluación del riesgo y la vulnerabilidad a nivel local contribuye a su manejo integral de situaciones de desastre. En la actividad orientadora de hoy, se caracterizó la asignatura Medicina de Desastres y se orientaron los contenidos relacionados con elementos generales de los desastres, el ciclo administrativo para la reducción de desastres, sus fases y etapas, así como la gestión del riesgo y vulnerabilidad a nivel local. En la próxima actividad orientadora, se tratarán contenidos relacionados con los efectos de los desastres sobre la salud, la importancia de la preparación y participación, los trabajos de salvamento, la prestación de los primeros auxilios, la evacuación de lesionados y la reparación urgentes de averías.